actividad. Esta es la parte más interesante, digamos, del taller, en el sentido de que vamos a visualizar las acciones que tenemos previstas en nuestro plan 2025-2026 y hemos realizado las mesas en función justamente de las coincidencias institucionales para la articulación de las diversas acciones. Comentábamos ahí recién en el receso, acá al lado hay una actividad bancaria, son los que están manejando dinero, ¿no? Y acá nosotros estamos trabajando, ¿no? Estamos justamente haciendo esfuerzo para sacar adelante. Somos raros los estadísticos, ¿no? Al lado está casi vacío y acá está lleno la sala, ¿no? Bien, si me ayudan por favor o tenemos el... Voy a pasar a explicar un poco el ejercicio que pretendemos hacer en un primer momento, la parte operativa y la forma en que vamos a ir haciendo, y después le quiero pasar la palabra aquí justamente a Pascual para que nos dé un poco el espíritu de lo que estamos planteando en esta actividad y complementar un poco el aspecto operativo de esta actividad. Tenemos la presentación de esta. Bueno, básicamente en cada una de las mesas están distribuidas justamente unas máquinas, ¿no? Donde tienen ustedes disponibilizado el Plan Estadístico Nacional, el Plan 2025-2026, y el objetivo es justamente trabajar en esas planillas para ver las actividades o las coincidencias de ambas actividades y la necesidad de articulación y la visualización de actividades que vamos a llevar adelante. Y aquí hemos tratado de sistematizar este proceso, indicando un poco el primer paso. La idea es que en forma conjunta examinen cada una de las actividades que están mencionadas por cada una de las instituciones en este Plan Estadístico Nacional, y que están justamente en esta matriz, el que les comento, para cada uno de los subsistemas o conjunto de subsistemas, porque en algunas mesas hemos hecho agrupación, ¿sí? Hay algunas que son solamente un sistema y en otras están agrupados en más de uno, ¿no? Un segundo paso es que en cada punto de actividad conversar y acordar las instituciones encargadas de llevarlo a cabo, o sea, asignar un poco si esa actividad a quién compete realizarlo, ¿no? Y el paso número 3 es cómo y cuándo será realizado, cuándo lo harán. Entonces allí se listan las actividades en unas columnas básicas a realizar, por ejemplo, muestreo, diseño, cuestionario, operativo de relevamiento, análisis, lo que implique, digamos, esta actividad. Y bueno, cuántas reuniones de coordinación o las reuniones de coordinación que son necesarias, y hay una columna también de desafíos y observaciones. Aquí tienen, esta es la planilla que les estoy comentando, ¿ven? Tienen una parte donde están descritas, otra escrita, las actividades del Plan Estadístico Nacional. Este es un ejemplo del subsistema de empleo. Está, por ejemplo, el sistema de información del mercado laboral, y la idea es que ustedes desagreguen las instituciones que van a ejecutar las actividades concretas que van a apoyar a este sistema de información del mercado laboral, hagan una desagregación de cada una de las actividades concretas. Entonces describimos allí en los renglones que ya se previeron, ustedes tómense la libertad de agregar las filas que sean necesarias, y después, bueno, cuáles son los desafíos o retos que son necesarios superar para alcanzar el objetivo que nos proponemos, y en caso que haya alguna observación, ¿no? Y después distribuirlo un poco en el tiempo. Esto está por meses, digamos, hasta el año de finalización del 2026. Y bueno, dado que estamos ahora reunidos en una etapa inicial en esta altura del año, la idea es que proyectemos, porque lo que vimos en el ejercicio anterior del plan 2023-2024 es que las actividades se mutan, digamos, al siguiente periodo. Entonces tomarnos más o menos hasta el periodo de septiembre del año 2027 en el ejercicio, digamos, para que podamos visualizar las acciones que nos permitan alcanzar el objetivo. Esto es lo que le pedimos en la primera parte, ¿sí? Posteriormente el coordinador de las mesas nos hará una relatoría breve. Hay algunos subsistemas que tienen dos actividades así, digamos. Ahora la desagregación que haga va a tomar el tiempo.
pero hay otros que tienen varias actividades, ¿no? Entonces vamos a ver el tratamiento que hay que darle. Lo que nos planteamos es que ustedes, a partir de esta actividad inicial y la presentación que hacen ahora, puedan reunirse posteriormente, ya sea virtual o físicamente, para completar, digamos, este ejercicio y remitirnos para poder justamente compendiar y representarnos dentro de este ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Se entiende entonces la actividad, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Están en la computadora, ¿sí? Cada uno tiene uno en su mesa, ¿sí? Bueno, te dejo, Pascual, entonces, por favor, para que nos cuente un poco el espíritu de lo... Gracias. Gracias a ti, Oscar. Bueno, Oscar nos quiso decir el chiste de los sobrinos del Pato Donald. Siempre me preguntan, porque no es un chiste en realidad, es una metáfora. Que cuando vamos a hablar, no, lo voy a decir, porque me preguntaban cómo era. Yo no sé cuántos han visto la tira del Pato Donald, pero de mi época, cuando los sobrinos le iban a pedir algo al tío, porque justamente el Pato Donald es el tío, y después está el tío rico, el tío, que es el tío abuelo. Cada párrafo lo decían con una frase cada uno, o sea que al final la frase la decían entre los tres. Entonces cuando nos tenemos que parar 2 o 3 para hablar de un mismo tema, digo, lo podemos hacer al estilo Pato Donald, que uno dice, voy a ir al CISEN, dice el otro, para hacer, pero bueno, gustó en una reunión interna que tuvimos que hablemos del espíritu, y en realidad yo pienso que lo del espíritu, no porque se nos haya ocurrido en la reunión, sino para justamente que sea un trabajo de contracturado. Pensemos lo siguiente. En el 2019, en Icuazatí, estábamos más o menos la misma cantidad de personas y divididos en la misma cantidad de mesas. Las mesas estaban más o menos organizadas más por ODS que por subsistemas. Los subsistemas, como bien lo dijo hoy una directora general, Norma, nacieron, y ella habló de 3 casos, porque la experiencia paraguaya, o sea, esto es hecho en Paraguay, ya había mostrado de que existían las mesas técnicas, tenían distintos nombres. Le pusimos un nombre que es subsistema y se crearon algunas ya no funcionaban y quedó que iba a ser dinámico. Desde aquella época, y que dijimos que íbamos a hacer un conjunto de instituciones que iban a transitar hacia un sistema, nos hemos reunido muchas veces, pero nunca nos volvimos a reunir como una mesa redonda de subsistema. Y como bien planteó Oscar, lo que se quiere hoy, y ese es el espíritu, es el puntapié inicial para que nos acostumbremos y nos impulsemos, nos entusiasmemos a nosotros mismos a, sea virtual o sea presencial, reunirnos en torno a lo que escribimos que queremos que vamos a hacer. La ENDE la hicimos en conjunto. Los planes estadísticos nacionales, que ya vamos ahora en el segundo, también están hechos en conjunto, pero no en base a una reunión, sino que se reciben en cada institución las solicitudes, cada uno lo llena. Pero sabemos que muchas de las actividades involucra interactuar con los no, y acá tendríamos que coordinar bien la codificación. O al revés, por no haber pensado en el otro, se codifica de una manera y el otro codificó de otra. Y entonces tenemos los problemas de interoperabilidad, no solo entre los registros, sino también entre las encuestas y los registros. El colega del Banco Central, Flavio, un nuevo desafío en las estadísticas económicas, entrar a la tridimensionalidad, y eso implica impacto en todos los subsistemas que a su vez tienen algún contacto con el área económica. Entonces, la parte descontracturada de esta es que, como bien Oscar dijimos, tenemos que organizarlo de alguna manera, y ahí está la planilla. Pero me adelanto para que sea un trabajo descontracturado y para terminar en 2 minutos y que si quede 1 hora 20 para trabajar en equipo o lo que esté dispuesto. Una, que no queremos hacerlo a un nivel contable detallado, de eso que nos tortura, burocrático, administrativo. Es más que todo acordarnos como grupo humano
qué fue lo que escribimos que queríamos hacer juntos durante el bienio y cuáles son los temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, sería bueno que primero abordaran el detalle de esa actividad. Porque si lo que una institución tiene que hacer lo va a hacer todo sola, yo creo, y le pido también autorización al director, que ya lo hemos coordinado mucho con Oscar, de que no vale la pena que estén detallando mucho porque lo van a hacer todo solos. Sí es bueno saber el calendario de cuándo van a hacer, cuándo va a estar diseñado el instrumento de recolección, cuándo se va a recoger, cuándo se van a analizar los datos y cuándo se van a difundir. Segundo elemento de descontractualización, ya lo dijo Oscar, es de que este es un puntapié inicial. No podemos pensar, acá hay mesas que tienen 33 actividades listadas. Eso es lo otro. Hay muchos clones. Por ejemplo, ¿a qué le llamo un clon? Dicen encuesta de la niñez, pero después vuelve a decir la misma encuesta de la niñez con tal otro componente o con tal otro, y en realidad son como para decidirlo y conversarlo, es como que ese paquete de 5 encuestas es una. Entonces, tampoco no es que queremos lo que ya ahora quedó detallado en 5, abrir a su vez 5 veces 5, no. Entonces, otra descontractualización. La anterior creo que no cerré el paréntesis, es de que se empieza trabajando acá, elijan algunas, pero se va a dar un plazo, director, colega y amigos. Tenemos más de 3 décadas de amistad. ¿Qué plazo van a tener los colegas para enviar? Eso le mencionaba, ¿no? De tomarnos hasta 4 semanas, un mes aquí, para que justamente nos remitan el resultado. De hoy estamos al 15, sería más o menos el 15 de noviembre, ¿no? Vamos a contactar en forma específica, yo creo que en un correo, justamente para el retorno correspondiente. ¿Vale? Es verdad, yo no había escuchado la fecha, lo que sí escuché que dijiste que se reúnan virtualmente o presencialmente. Y bueno, ese es el último punto del espíritu. Lo más importante es, viejo proverbio popular, que a mí me gusta usarlo mucho, que la mano derecha sepa lo que está haciendo la mano izquierda. Pero al saber la mano derecha lo que va a hacer la mano izquierda, es que podemos usar las 2 manos a la vez. Y acá son muchas manos. En promedio hay 8 instituciones por mesa. Hay grandes desafíos y entonces hay moderadores que van a ir cambiando en el tiempo de acuerdo a cómo se pongan ustedes de acuerdo, y hay un secretario técnico de INE para ayudarnos como órgano rector a que esté todo articulado. Entonces tuvimos un resultado que nos mostró el director Oscar Barrio de los importantes logros que se tuvo del PEN 23-2024. 2/3, para ponerlo en lenguaje popular, movió la aguja. De los 2/3, en realidad, sobre el total, casi el 40% se cumplió totalmente. Otro 26% completó menos del 50%, más del 50% de la tarea. Y muy probablemente que esté la mayoría de los casos explicados por problemas de financiamiento o por decisiones estratégicas institucionales, se decidió pasar para el próximo bienio un 30% de las actividades. Esa es la otra descontractura. No es grave eso, pero sí, nos reunimos, bajamos un poco más de, a mí me gusta hablar en términos clasificadores, en vez de tener las actividades de un dígito, las pensamos como equipo a 3, 4 dígitos, buscamos cuáles son los nodos principales que tenemos que articular, vamos a lograr para la próxima 2 años, para el próximo PEN, tener, estoy seguro, llegar al techo, que el techo lo va a dar el financiamiento, que es lo otro que planteó el director nacional y Joffrey cuando habló de tener ahora una herramienta que junte las necesidades estadísticas con los financistas. Al tener esa otra herramienta, si también al planificar, uno de los temas que ya se ven en desafíos es de que no tiene financiamiento la actividad. Es fundamental que esté en el clearinghouse y que le estemos buscando financiamiento. Entonces, es para que podamos ver ahora, de vuelta, y termino, porque soy como los políticos, no voy a terminar y sigo hablando. Es una autocrítica, pero siento que vale la pena verlo así.
es poder todos ver el bosque y no solo los árboles, porque manejamos más de un árbol de nuestra propia institución. El bosque del Sistema Estadístico Nacional, que cada bienio lo tratamos de describir en el PEN. Entonces, mirar el bosque juntos, ver en cuáles árboles vamos a trabajar más juntos, y entonces el bosque va a crecer lo más que se pueda. No es que el crecimiento es, y no vamos a llegar nunca a que el 100% de las actividades se ejecutaron en un bienio. Y siempre digo que es el último, la parte espiritual, afectiva. Qué más lindo que trabajar en equipo y además de haber trabajado en 3 o 4 reuniones virtuales, tener por lo menos una por bienio de vernos acá todos juntos y poder disfrutar. Es más, dado que el lunes es el día de la estadística, el 20 de octubre, yo lo veo esto hoy como un cumpleaños del Sistema Estadístico Paraguayo y un prefestejo del Día de la Estadística. Por eso hoy pedí el aplauso para todos y se me olvidó hablar del festejo. Para mí esto es una fiesta, más allá de una reunión técnica. Y se lo digo en mirada retrospectiva, mirando 40 años para atrás. Y me encantaría poder mirar 40 años para adelante, miro 40 años para adelante, y me encantaría estar en los próximos, si van a festejar cada 2 años, los próximos 20 cumpleaños, y si festejan todos los años, los próximos 40. Ese es el espíritu, hagámoslo descontracturadamente y mantengamos los lazos de trabajo técnico. Y cuando vengan colegas nuevos, se van a ir cambiando la cara de nosotros. Transmitirles esa impronta. Por eso, como dijo el director nacional, cierro con las palabras de él, y eso es porque tenemos un lenguaje en común. La estadística es una familia, porque tenemos una ciencia que nos une. Hasta podemos hablar con un chino de estadística, aunque no sepamos el idioma. Digo China porque como todo el mundo habla de China, porque un norteamericano es más fácil. Tenemos acá un norteamericano venezolano que habla inglés y español. Entonces, pero bueno, constante. Así que vamos a hacerlo descontracturadamente y ese es el objetivo. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta de las mesas antes de pasar al almuerzo en relación a las indicaciones. ¿No hay ninguna otra cosa de las autoridades que una última indicación? Ya no. Bueno, sí. En relación a lo que se está proyectando, el director un momentito les va a dar unos avisos. Sí, gracias Raquel. Brevemente, nomás a pedido de nuestros colegas de la FACEN, queremos aprovechar esta reunión para invitar a los interesados al segundo Congreso Paraguayo de Estadísticas. Esto se va a realizar del 23 al 25 de octubre. Va a ser en la Facultad de Ciencias, en la FACEN, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Van a haber conferencistas de altísimo nivel, también a nivel nacional e internacional, y queríamos también hacerles partícipes a ustedes en esta importante reunión del Sistema Estadístico Nacional. Ahí, gracias profesora Marlene también por compartir esto con nosotros y esperamos vernos todos en ese segundo Congreso de Estadística. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos mirando en el equipo, en el grupo, estamos conformados por gente de IPS, Ministerio de Niñez y Adolescencia, la Justicia Electoral, el Ministerio de Salud, yo soy el estudio del Ministerio de Salud, y teníamos 2 coordinadores del INE, creo que no me olvidé de nadie. Y el punto que nos toca es estadísticas vitales, dentro de todo lo que es el proceso. Encontramos algunos temas que ya están finalizados, pero sin embargo hay otros puntos que discutimos bastante y necesitamos la presencia del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades en la identificación del niño. Si bien el Ministerio de Salud da la certificación en el momento del nacimiento,
y el registro civil da el certificado de nacido vivo, necesitamos que ese niño tenga la cédula de identidad. ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente el 50% de los niños menores de 2 años no cuentan con una identificación, y hemos hecho justamente ayer un cruce de datos entre lo que es el sistema de vacunación y el sistema de registro, y hemos encontrado que prácticamente 90.000 niños no tienen número de cédula menores de 2 años. También tenemos dificultades en otras edades, ¿verdad? Porque siempre hay un problema en que tenemos un porcentaje, por más mínimo que sea, de personas que no tienen cédula de identidad, y en el momento del nacimiento tampoco la madre tiene cédula de identidad, que es un problema que estamos atravesando. No digo que es una gran mayoría, pero existen casos. El otro punto que trabajamos y que conversamos mucho es el tema de la digitalización o la expedición del certificado de nacimiento y de función, que ya estamos en proceso de actualización primeramente del sistema de registro, porque hoy en día es un papel. Tenemos que garantizar que el sistema de recolección de información va a estar encriptado por un lado, y vamos a reemplazar el papel. En ese punto es importante pensar en la firma digital, porque el médico ya no va a firmar el certificado de función ni el certificado de nacido vivo, por tanto necesitamos la firma digital. La firma digital en Paraguay tiene un costo, 440.000 por 2 años, si es que vamos a hacer de forma individual. Entendemos que si tenemos una cantidad importante el precio puede bajar, pero el MITIC, que es el Ministerio de Tecnología, nos dio la posibilidad de que el Ministerio del Interior, a través de la nueva cédula que permite incluir la firma digital, se pueda utilizar, y que eso va a ser mucho más accesible. El único problema es que todos los médicos que van a certificar tienen que actualizar su cédula. Eso va a ayudar bastante en tener información en tiempo real. ¿Por qué digo esto? Hoy si ocurre una muerte en la calle y certifica un forense, el certificado de función tardaría más o menos 30 días en llegar al Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque se completa en formato papel y eso se entrega el 10 de cada mes. Quiere decir que el 10 de noviembre vamos a estar teniendo esa información. Hay que cargar y hay que codificar. Creemos que vamos a acortar brechas implementando la certificación digital, pero tenemos que garantizar también que todo el proceso por detrás tengamos la certeza de que realmente va a servir como un documento legal. En la mayoría de estas actividades, como son 6 actividades prácticamente y todo relacionado a las estadísticas vitales, siempre está involucrado las mismas instituciones. Hay un decreto ley que crea el Consejo Nacional de Estadísticas Vitales, donde está conformado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el INE, el Ministerio de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Salud y no sé si era el Ministerio de Educación, no recuerdo. Pero ese decreto hay que reglamentar y hay que crear un comité asesor, donde justamente dentro del comité están los integrantes del registro civil, que justamente es una pata importante dentro de los registros vitales. Tienen que estar identificaciones, tiene que estar el INE, que también conversamos mucho en que necesitamos nosotros que el INE nos pueda ayudar a generar un código de identificación única a través de todas las instituciones, para que nosotros podamos identificar a las personas que no tienen la cédula de identidad hoy, o anonimizar el dato. Por eso INE es transversal a prácticamente todas las actividades que están dentro de este subsistema, y plasmamos aquí dentro de las actividades. Creemos que ya habíamos conversado con Iván en varias oportunidades sobre ese punto, y creemos que es el camino más rápido hasta que
logremos la cedulación a más del 90% de la población. Bueno, esos son las actividades que escribimos. Por supuesto que tenemos también incluir los desafíos. Hay muchos desafíos de por medio, algunas observaciones, y esto estaríamos entregando en el plazo correspondiente. Ya tomamos la nota de todas las direcciones de las personas que están en nuestra mesa, y vamos a compartir para poder cumplir con el plazo fijado. No sé si hay alguna pregunta al respecto. En la mesa. Gracias. Muy aplicado con los 5 minutos. De 3 a 5 minutos tiene cada grupo, es para reiterar nada más así. Llegan los 12 grupos a tiempo. Otro que pase, sí, señora Techi. Dicen el número de mesa y el número de su sistema que les toca, por favor. Bueno, buenas tardes. Representación de la mesa 4. Que corresponde al subsistema de innovación. En nuestra mesa estaba integrado por grupos de NITIC, CONACYT, CONATEL y FACEL, pero se retiraron los miembros de NITIC y de CONACYT antes de la reunión de grupo. Entonces, con el equipo de CONATEL y de FACEL abordamos el tema del desarrollo de la herramienta de evaluación de datos, EDA, en la que decidimos, como medida 1, enviar la nota institucional para la asignación del responsable técnico de las áreas. Ya elaboramos un grupo de trabajo vía WhatsApp en el cual vamos a tener reuniones virtuales y presenciales. Vamos a enviar la herramienta del EDA para que se complete para las dos instituciones que están en este caso, el de FACEN y el de CONATEL, y en base a eso haríamos el análisis, la interpretación de los resultados ya en ese instrumento, y posteriormente de parte del INE enviaríamos las respuestas a las instituciones. Los otros puntos que se había solicitado corresponden a encuestas de innovación empresarial, que si bien en su momento el INE ya realizó estas encuestas en el año 2013, tengo entendido que CONACYT solicitó que se volviera a hacer. Entonces habría que ver con la institución la forma de cómo desarrollar el mismo, porque involucra movimiento de personal y también costos. Entonces eso queda pendiente para tratar con la institución que no se presentó o se presentó y se retiró antes. Lo mismo el pedido que tuvieron la gente de CONACYT para una encuesta nacional a investigadores. Lo mismo para encuesta nacional de percepción pública de ciencia y tecnología. Son pedidos que hicieron justamente las entidades que se retiraron antes. Y hay un pedido que sí hizo NITIC con respecto a encuestas TIC. En las encuestas de hogares nosotros tenemos un apartado TICS que cada año se está reportando y que tiene bastante contenido importante que pueden y de hecho están usando. Entonces, si ellos van a querer ahondar más en este punto, habría que ver qué tipo de información además de esa estarían necesitando. Lastimosamente los compañeros de esas áreas se retiraron antes y no pudimos abordar esos temas, pero dejamos constancia. Eso es todo.
Qué guapísimo este grupo. Sí, puede pasar este grupo que está acá a mi derecha. ¿Qué mesas son? Mesa 2. Luego la mesa 2, entonces. Muy buenas tardes a todos. Antes de que se vayan todos, porque parece que en la mesa se está viniendo invierno. Bueno, yo soy del Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias. Y casi todos los temas que se abordó en nuestra mesa corresponden a las operaciones estadísticas de ese sector, que son los censos y las encuestas agropecuarias. Entonces, resumirle un poco el avance dentro del subsistema de ese sector, en lo que estamos haciendo en el tema agropecuario. Nosotros estamos dentro de un plan de financiamiento del BID para un sistema de censo y encuesta agropecuaria. Dentro de ese marco de financiamiento estamos cerrando el próximo año el proyecto. Sin embargo, los productos del censo aún se siguen reportando. En ese sentido, tenemos los estudios temáticos, que son estudios especializados del área del sector agropecuario, como por ejemplo la caracterización de la agricultura familiar, que es uno de los productos, la caracterización de todo el sistema productivo del país, y por otro lado también el tema de género en la producción agropecuaria. Son tres temas centrales que se están desarrollando dentro del producto del censo agropecuario todavía. Por lo tanto, son, digamos, productos de difusión todavía de los datos del censo agropecuario. Como así también el sistema prevé la implementación de monitoreo de cultivo a través de sistemas de imágenes satelitales, que también se está implementando actualmente. Se están desarrollando la prueba y la validación de las estimaciones de ese sector. Es un componente importante también para el fortalecimiento del sistema agropecuario. Esos son productos derivados del censo agropecuario, que aún sigue vigente, como le comenté. Los otros temas son lo que corresponde a estadística continua, que tiene que ver con la encuesta agropecuaria. Ya se implementó una primera etapa de la encuesta agropecuaria 2025 en la región oriental, que se relevó entre abril y mayo de este año, cuyos resultados ya fueron publicados también. Y ahora estamos abocados en una segunda etapa con una pequeña diferenciación en la temática para el Chaco paraguayo, que también está en una etapa avanzada de planificación, socialización, difusión y validación de las herramientas para llevar adelante el próximo año, entre los meses de abril y mayo, también el levantamiento operativo. También, paralelamente, como tenemos recursos, estamos diseñando y también estamos planificando de manera avanzada una encuesta económica de ingresos y gastos en la agricultura familiar en la región oriental, como componente y una submuestra ya de la encuesta que hicimos en la región oriental. Entonces, para tener esos elementos, porque forma parte de los requerimientos para la formulación de las políticas públicas de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y también tenemos un trabajo conjunto con el INE y la FAO, el tema de pérdida de alimentos, que también estamos abordando. Naturalmente, por la temática corresponde y mucho a la participación del MAG en este tema, y estamos viendo la posibilidad más adelante de incorporar y extender más, porque ahora estamos en un plan piloto, y entonces lo que faltaría es fuente de financiamiento, recursos como para poder ampliar los rubros que se va a tomar. Entonces también estamos en esa temática de fortalecimiento de la medición de pérdida de alimentos. Bueno, eso estuvimos hablando en nuestro grupo, y es todo. Muchas gracias. Muy amable, gracias. La mesa 2, por favor. ¿Qué mesa le sigue, si me indican? ¿Qué mesa es la de ustedes? 5. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias a las autoridades presentes, a los colegas de distintas instituciones también. Me presento, yo soy el licenciado Pedro Arevalo, representante de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Estamos en la mesa número 2 y también 8, compartiendo la mesa con instituciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, desde la Dirección
de Protección y Conservación de Recursos Hídricos, el Ministerio de Desarrollo Social, representantes también del INE, de distintas dependencias también que están compartiendo, el colega del Viceministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la colega del Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Desarrollo, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, perdón, la colega de ANDE, y creo que con eso es toda la nominación. Bueno, en lo que respecta a la actividad específica, podemos avanzar en algunas líneas con las actividades que ya fueron pactadas con el INE y mencionar un poco desde el sector de agua potable y saneamiento, que es un poco complejo, ¿verdad?, lo que es la gobernanza. Entonces nosotros avanzamos en la elaboración de una guía de clasificador de variables, que actualmente el desafío es de dotar de la herramienta legal para ser aplicada en las distintas instituciones. Eso nos va a servir a nosotros para poder hablar un mismo lenguaje en lo que es la definición de todos los temas de agua y saneamiento, como también así en lo que es agua como recurso, ¿verdad? Entonces, al momento de la recopilación de todos los datos, va a ser mucho más factible para el INE poder definir todos los temas una vez que ese lenguaje sea unificado. Entonces, como otro punto de avance también, los colegas del ERSAN, que es el ente regulador de servicios sanitarios, actualmente están en una función de actualización y reestructuración de su sistema de información único, ¿verdad?, que es el relevamiento de datos de todos los prestadores a nivel del país. Ellos en ese sistema relevan todo lo que es la parte operativa, técnica y administrativa de un prestador de servicio, que puede ser una junta de saneamiento, un aguantero privado y el estatal, que es ESA. Actualmente tenemos 3.000 relevamientos y tenemos 6.200 prestadores a nivel país. Entonces tenemos un desafío todavía por complementar el relevamiento de datos de esos prestadores que todavía no están siendo integrados en el sistema. Luego, en lo que respecta a energía, también los colegas nos han mencionado que ellos están trabajando en la consecución de la armonización en base a las normas internacionales IRES, concluido e implementado, ¿verdad? O sea que eso está liderando el Viceministerio de Minas y Energía, trabajando en conjunto con la ANDE. Por último, también en lo que respecta a vivienda, la colega había mencionado que están haciendo el trabajo de ampliar y fortalecer los datos y requerimientos de dicho formulario, que es el formulario P02, que es de avance y meta de beneficiarios, ¿verdad? Entonces ellos tienen como objetivo también seguir fortaleciendo ese formulario y buscar digitalizar y elevar eso a una plataforma para que todas las informaciones puedan ser, digamos, unificadas en ese sistema. Como compromiso de la mesa, nosotros hemos conformado un grupo de trabajo. Vamos a continuar en lo que menciona, ¿verdad?, el plazo establecido para tratar de definir todos los requerimientos que la institución hoy nos está dictando. Y esa es mi participación y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Entonces, la representante de la mesa 5, le sigue la otra mesa. ¿Quién me indica? Mesa 3. Perfecto. Entonces, Flavio Escobar, a pasar. Buenas tardes, nuevamente desde la mesa 5 del subsistema 6 de Economía. La mayor parte es del Banco Central. Como ya habíamos mencionado en la presentación, tenemos el cambio de año base de las cuentas nacionales, así como el desarrollo de los sectores institucionales, la elaboración de las estadísticas regionales y nacionales, que eso continúa, los indicadores de las cuentas internacionales y las cuentas monetarias, índice de precios también. Lo que se agregó en la cuestión del BCP fue la encuesta de inclusión financiera, que eso es de la Superintendencia de Bancos.
Todo el resto era estudios económicos, que era la gerencia de estadísticas. También incluye aquí el Censo Económico Nacional, cuál desafío principal sería ya a partir de aquí el financiamiento. Tenemos la suerte del Banco Central, tiene cubierto el financiamiento, pero sí lo otro, a partir de aquí de abajo, los desafíos empiezan a ser esos. Y en cuestión de instituciones, sí, para no olvidarme de mencionar el primer punto de las cuentas nacionales, yo agregué aquí que la parte de nomenclaturas toca al INE, entonces es como que para varias cosas que estamos trabajando ya ahora, porque necesitamos hacer un cuadro de oferta de utilización, por ejemplo, y para definir eso y los sectores de la economía en los que vamos a medir y tener todas las cuentas completas, requerimos ahí de trabajo coordinado con la gente del INE. También utilizamos datos de la DENIT en cuanto a que las empresas tienen que inscribirse, como ya había dicho, eso es el trabajo de registros administrativos también. Luego está el reglamento de difusión de la encuesta de turismo receptivo. Aquí hay dos, porque es como, primeramente, reglamento de difusión y uso de la encuesta nacional de turismo interno y emisor. Y más abajo, reglamento de difusión y uso de la encuesta nacional de turismo receptivo. Entonces son dos, aquí, cuestiones diferentes. Luego el PND 2050 del MEF, Programa Nacional de Desarrollo, y reglamento de difusión y uso de encuestas sobre el uso de tiempo, que también es algo sumamente relevante. Entonces, esto son lo que pudimos nosotros relevar. Y bueno, también estaremos coordinando las reuniones y seguir conversando con los compañeros de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio. Entonces pasan representantes de la mesa 3, capacitación e investigación estadística. ¿Quién le seguiría a la mesa 3? ¿Me indican? ¿Qué mesa el señor? Mesa 6. Bueno, le sigue luego la mesa 6. Muy buenas tardes a todos. Yo represento a la FACEN de la Universidad Nacional de Asunción y nuestra mesa 3 llevo la temática de capacitación e investigación estadística. Bueno, aquí nos estuvimos un poquito en discutir qué rol teníamos las instituciones que estamos integrando esa mesa. Está la CONACYT, está el SNPP, la Facultad de Ciencias Médicas y IPTA, y por supuesto coordinando a la gente del INE. Y aquí encontramos dos roles allí. Unos son los demandantes y otros son los que podemos aportar como formadores del área de estadística. Entonces, en ese sentido, hemos planteado y discutido que necesitamos aportar en términos de campaña de comunicación y concienciación, que es lo que prevé este subsistema. Ahí mencionamos un poquito la experiencia de FACEN con una iniciativa del área de extensión, que fue una pequeña campaña con cuentos infantiles abordando a la cultura estadística. Nos resultó bastante satisfactorio conversar con los chicos, es decir, si apuntamos a tener el público que nos entienda el lenguaje estadístico, necesitamos fortalecer la parte de cultura estadística, y qué mejor forma de hacerlo que desde el inicio, ¿no? Entonces es una experiencia pequeña, aislada, pero que puede servir como una estrategia o de buena práctica. Y así también mencionar que en ese sentido ya habíamos planteado unas actividades a realizar con el INE. La FACEN cuenta con gente especializada en el área de educación a distancia, que nos permitiría de alguna manera llegar a sectores más lejanos, como son las partes distritales y departamentales. Cada unidad de estadística, entonces, a través de esta plataforma virtual que tenemos y que es más accesible, que hoy tenemos más servicios de internet y acceso a internet, a nivel de gerenciamiento municipal tal vez se podría lograr. Y allí también ingresa el SNPP, que tiene toda una estructura de capacitación. Pensar desde la academia no solo en el sentido de formación científica, sino en el área profesionalizante. ¿Qué significa eso? Formar, capacitar de tal manera que
el que esté involucrado en el área de estadística no necesariamente tenga que ser estadístico, sino fortalezcamos los lenguajes que hacen a las funciones estadísticas. Esto tuvimos una experiencia inicial con el MAC, donde nos requerían darles unos talleres con ese rigor. No necesariamente que sus funcionarios comprendan cómo hacer estadística, sino que cuando alguien que está a cargo de un operativo estadístico comprenda el lenguaje estadístico en que está conversando la persona que está a cargo. Que sepa que al cambiar una unidad de muestreo con otra, que no siga eso, estaría sesgando el proceso, estaría comprometiendo todo el operativo. Es algo que habíamos mencionado e incluso en la mesa hablábamos de hacer esas alianzas estratégicas con el INE y la FACEN para lograr llegar a todas, digamos, las instituciones que componen al CISEN. Si bien FACEN es una unidad académica, la UNA tiene más unidades académicas, de hecho que aquí en el listado estaba Politécnico, que me parece muy interesante porque tiene la parte de innovación tecnológica a cargo, que puede ayudar muchísimo. En el ámbito de capacitación, mencionábamos allí, discutíamos cómo podíamos abordar esto, y surgía la necesidad de ciencia de datos, cómo manejar bases de datos, herramientas de programación y bioestadística, mencionábamos. Son cursos que desde la academia la tenemos ideado, e incluso con factibilidad de ofrecerlo con una metodología que nos parece mucho más asertiva, es los cursos MOOC, que son cursos abiertos, ¿verdad? Entonces, empezar a trabajar con nuestros funcionarios en el proceso de capacitación, no solo llegando a los hacedores de política, sino que a todo el funcionariado que compone el CISEN, ¿sí? También mencionamos la necesidad, y hoy en el discurso, no recuerdo el nombre de la persona, decía que cada institución es recelosa de su información, no la quiere suministrar así porque sí. Eso es algo que ya lo habíamos llevado a discusión dentro de la academia y decíamos cómo podemos saltar o salvar esa situación. Entonces decíamos, bien, no nos pueden dar la información, vayamos nosotros a la información. Entonces pasar de una propuesta de formación dentro de la academia, ir fuera de la academia. Estamos pasando de una formación académica científica a una profesionalizante que prevé la ley de educación superior que podemos utilizar. Eso es un pequeño sueño que tenemos de que podamos instalar estudiantes, por ejemplo, con especialización de ciencia de datos, que se estén formando en sus instituciones mismas, ¿sí? Es decir, va a trabajar con la fuente de información de la institución, donde FACEN o la entidad que logremos conciliar eso tenga a la otra institución como albergador. Entonces, no solo vamos a lograr formar a la persona en la especialización requerida, sino que va a haber un producto que queda al interior de la institución. Y, por supuesto, la persona que vaya a estudiar allí está sometido a las reglamentaciones y disposiciones que tiene cada institución. Es decir, allí garantizamos lo del secreto estadístico, lo del manejo, es decir, esa es una propuesta también llevada a discusión y puesta. ¿Por qué menciono mucho FACEN y INE? Porque esto ya lo veníamos masticando. De hecho que hay muchos cambios que hemos hecho dentro de la academia para poder responder a este desafío tan gigante que es la capacitación e investigación. Y en el ámbito de investigación estadística, cada una de nuestras instituciones dispone de muchísima información o muchísimos datos que no están siendo explotados en forma investigativa. Si bien en FACEN incipientemente en el 2019 creamos un laboratorio de investigación teórica aplicada a estadística que está trabajándolo, necesitaríamos fortalecer. De hecho que este laboratorio se creó no cerrado solo en FACEN, sino que con una composición abierta donde, dependiendo del sector que tenga que abordar, si es de salud, pueda integrar un referente del área de salud, si es agronomía, de agronomía. Es decir, para la academia es sumamente importante tener esos espacios de investigación estadística.
Y mencionar también CONACYT como uno de los referentes muy importantes del área de investigación. Mencionar a la colega que si una institución, si vamos a hacer alianzas estratégicas, necesitamos que las instituciones tengan el ROPTI, que los que van a integrar los equipos de investigación tengan el SPI, el CBPI, que son documentos o digamos criterios que necesita la CONACYT para poder financiar esos tipos de temáticas investigativas que son de interés, ¿sí? Entonces, de hecho que teníamos mucho más cosas que discutir, pero nos adentramos o nos centramos un poquito en identificarnos si somos demandantes de esa capacitación o podemos contribuir y ser parte de los capacitadores o formadores, en este caso, en estas temáticas que son capacitación e investigación. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias. Representante de la mesa 6, por favor. ¿Quién pasa? El señor Diego Sanabria. La otra mesa que le sigue. La siguiente mesa va a ser la 11. Después la 9. Ok. Buenas tardes. Bueno, la mesa 6 del subsistema 7. A ver, una de las conclusiones más importantes que quisiera rescatar de esa mesa de trabajo es que todos coincidimos que los recursos humanos, financieros, son finitos. Pero la voluntad de los técnicos de las diferentes instituciones, tenemos una voluntad infinita para que las cosas funcionen. A ver, las actividades que tenemos dentro del subsistema, ¿quiénes fueron los representantes de esta mesa? Tenemos el Viceministerio de Capital Humano, hoy vinculado al MEF, tenemos tributaciones, el SINAFOCAL, bueno, representante del Ministerio de Trabajo, el INE y también del IPS. Una de las actividades que logramos instalar dentro del subsistema de empleo tiene que ver con el sistema de información sobre el mercado laboral, lo que hoy estuvimos mencionando, CIMEL-PI, un sistema que integra en un solo espacio información estadística. Un sistema, no solamente un producto, digamos, que desarrolla el Ministerio de Trabajo, como también con colaboración con el INE, sino que forma parte del CIMEL todas las instituciones que producen información estadística del mercado laboral. Por lo tanto, no es solamente una plataforma, sino que una red de instituciones que trabaja y que busca trabajar de manera coordinada. Una desagregación de una entidad concreta es poder generar o agregar indicadores a partir de lo que genera el Viceministerio de Capital Humano, indicadores vinculados a trabajadores del sector público. ¿Cuáles son las instituciones que forman parte de esta mesa? El IPS, tributaciones, BCP, economía, a través de los viceministerios que tiene, el MIP, el SNPP, SINAFOCAL y el Ministerio de Desarrollo Social hasta el momento. Y otro tema que también llegamos a discutir, y un tema clave, es que si miramos este sistema de información como un paraguas en donde tenemos un espacio para poder compartir información estadística, que seguía ya dentro del proceso de generación de información como el último espacio, la última instancia en sí. Pero antes de eso tenemos, digamos, todo un camino recorrido durante el proceso de generación de información y donde identificamos actividades muy importantes vinculadas justamente a la interoperabilidad. Entonces, pensamos en esta interoperabilidad no necesariamente desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, sino que ver cómo están nuestros datos o cómo podríamos de alguna manera acceder a los registros administrativos de otra institución de manera a poder focalizar qué necesito. Uno habla, queremos interoperar con tributaciones, pero en realidad queremos interoperar, pero necesitamos, digamos, ahora mismo para corregir cierto registro administrativo del LTS, solamente actividad económica. No necesitamos información sensible. Entonces, una tarea muy importante que tendríamos que tener en cuenta es
delimitar lo que queremos interoperar. Entonces, como para poder instalar la tarea como tal. Otro tema que también vemos como una posibilidad, pensando un poquitito, bueno, hoy hablamos mucho de registros administrativos. Tenemos una mirada a largo plazo de instalar, ¿verdad?, una posibilidad de hacer censo por registros. Pero también tendríamos que tener la posibilidad de hacer vinculaciones de encuestas por registros administrativos. Entonces, una actividad que agregamos es de agregar el campo de identificación personal que podría ser la cédula de identidad en la encuesta permanente de hogares. Eso nos va a permitir corregir ciertos campos que estamos tomando a través de registros, como también interoperar, ¿verdad?, con otros registros, con fines de validación o también entre otras cosas, principalmente. Bueno, entonces, en el orden de actividades, hablamos del CIMER, hablamos de la posibilidad de interoperar y de agregar un campo dentro de una fuente de información muy importante que es la encuesta permanente de hogares. Otro tema también clave que discutimos en la mesa de trabajo es identificar todos los actores que forman parte del proceso de generación de información cuando se utiliza una fuente no tradicional que es el registro administrativo. Vimos y creemos que se trabaja en compartimientos estancos. Cuando uno apunta a aprovechar los registros administrativos, ¿quiénes son los actores? El área misional, que está tomando los registros administrativos, el área de informática, que administra esos registros administrativos, y bueno, luego están los usuarios, que sería el área de estadística, que produce información estadística. Entonces, muchas veces, en un caso en particular que tenemos en el Ministerio de Trabajo, en nuestro registro de sistema de denuncia, el área misional solicitó tener información geográfica. ¿Qué hizo el área que administra el área informática? Dice, bueno, perfecto, te agrego un campo y te pongo el listado de departamento y distrito, con los códigos que los informáticos inventaron. ¿Para qué? Pero bueno, el INE tenía información que responde a un clasificador y que fácilmente. Entonces, si nos tocaba la puerta, de repente, al área de estadística, yo decía, no, voy a usar este clasificador que ya ahora tenemos actualizado del año 2022 y eso nos va a permitir interoperar. Entonces, es una cuestión básica, ¿verdad?, que si trabajamos compartimiento estanco no logramos generar registro con calidad, si bien sabemos que la finalidad de estos registros administrativos son con fines administrativos, pero ya podríamos nosotros aprovechar también y darle un toque y poder convertir desde el nacimiento en un registro estadístico como tal. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor Diego Sanabria. La mesa 11. Luego se prepara la mesa 9. Representante de la mesa 11, Daisy Riveros, del Ministerio de Desarrollo Social. En la mesa 11 estamos en subsistemas de población, pobreza y protección social. Son 3 subsistemas. Estuvieron compañeras del INE, del MINA, del MEC, CENADIS, INDI, Secretaría Nacional de Cultura, CEN, UTGS y por el MDS. Compartimos realmente varias reflexiones de la mesa de empleo que nos acaba de comentar Diego. Estuvimos viendo que necesitamos mecanismos de priorización de estas actividades que vamos mencionando. Me olvidé comentarles que éramos la mesa que teníamos 33 actividades. En verdad hubo como una interpretación y un tanto como que se desagregaron una gran actividad, ¿verdad? Fue desagregada y por eso llegó a la suma de 33. Vamos a tener mucho menos a la hora de que cerremos el trabajo porque nos vamos a tomar el tiempo de volver a revisar. Consideramos como actividades prioritarias la encuesta permanente de hogares en estos ámbitos de pobreza, protección social. Encontramos que tiene siempre desafíos como el financiamiento, porque como instituciones cada día exigimos más desagregación y eso conlleva a que se debería ampliar la muestra. Entonces se tiene un desafío a nivel de financiamiento que finalmente, en realidad, en cada actividad el desafío eran los recursos. También la encuesta de ingresos y gastos es una actividad que consideramos muy importante incluirla.
la EANA, la encuesta de actividad de niñez y adolescencia, que desde el 2011 entiendo que no se volvió a realizar. Y así continúa la lista, ¿verdad?, a ir puliendo. También debatimos en esa mesa que es importante incorporar algún mecanismo de priorización de estas actividades, ya que decimos que el financiamiento nos limita un tanto y cada institución de repente queremos en tal o cual encuesta, y que sería bueno si se pudiera conseguir algún fondo para estas encuestas muy específicas realmente para poblaciones bien delimitadas, y que se vea la priorización para el financiamiento. Otro tema que hablamos es optimización de recursos. A nivel de registros administrativos todos vamos recolectando, y a veces la misma información entre 5 instituciones le estamos preguntando al potencial beneficiario o destinatario de nuestros servicios o prestaciones sociales. Ahí coincidimos plenamente a nivel técnico que deberíamos implementar de alguna manera lo que desde el MDS estábamos proponiendo como registro social de hogares y población, como un único registro en el cual los datos recabados sean compartidos entre las instituciones, con todos los cuidados de protección de datos personales sensibles, manejo de la información. Conlleva sin dudas muchos desafíos esto, pero creemos que es un paso muy importante que venimos anhelando hace años y que es importante concretar, porque más allá de la información, de las estadísticas que se puedan obtener, y sabemos que la ley del secreto estadístico está sobre todo aquellos datos que se recolectan específicamente para estadísticas, pero dada la naturaleza de nuestras instituciones, hablamos de protección social, de pobreza, de programas focalizados y criterios de selección, nosotros más allá de cifras estadísticas necesitamos identificar plenamente a las personas y a los hogares. Y en cuanto a nivel técnico existe un consenso, sabemos que necesitamos consenso a nivel de altas autoridades, podría ser el mismo gabinete social, y necesitamos las normativas correspondientes también para que todo esto se pueda llevar a cabo. Por último, seguimos incluyendo el censo y el mapa de pobreza como actividades. ¿Por qué? Porque si bien ya son actividades que se realizaron en el relevamiento y los primeros análisis y publicaciones, hay muchísimos datos aún por explotar y que vamos a seguir utilizando en este periodo de tiempo. Es una fuente valiosa de datos e información, y que siempre estamos necesitando y vamos a seguir necesitando en todos estos planteamientos que hagamos la coordinación técnica y la rectoría del INE. Es todo, gracias. Gracias, Daisy. Invito a representantes de la mesa 9, subsistema 11. Están re bien con los tiempos. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Ramírez, director de Geoinformación Estadística y la Infraestructura de Datos del INE, y estuvimos trabajando en la mesa número 9, subsistema 11, con las siguientes instituciones: la Agencia Espacial del Paraguay, la ICERCEMIL y nuestra institución INE. El nombre del subsistema es Integración de Información Estadística y Geoespacial. Este subsistema se vincula directamente con el desafío que estamos teniendo a nivel nacional, cual es la de la implementación de la infraestructura de datos espaciales, que el día de mañana justamente tenemos previsto toda una jornada, digamos, para desarrollar en detalle todas las actividades
que se están realizando en este marco. En esta mesa de técnica estuvimos analizando una de las actividades importantes en tema de la integración de información estadística y geoespacial, una actividad que en este mes de octubre se tiene prevista una mesa técnica de revisión de la definición urbana o rural. También tenemos previsto a través de la DICERGE 1000 una normalización de la división política administrativa del país. Es una iniciativa, digamos, en el marco ya de la IDE y justamente el Grupo de Trabajo de Información Geoespacial de obtener una capa única de la división a nivel de departamentos y de distritos. Entonces va a ser una propuesta, dice que 1000 en la brevedad, pues justamente tiene previsto este año ya hacer una presentación de ese dato fundamental, de tener una geografía común para que todas las instituciones que generan información estadística se refieran, digamos, al mismo espacio geográfico. Entonces, ese dato va a ser fundamental, digamos, para todas las instituciones que generamos información, de referir, digamos, en una sola capa, digamos, la delimitación territorial ya unificada. Es un gran desafío que tenemos a nivel país, eso, porque hoy día tenemos una diversidad de delimitación territorial a esos niveles y se nos complica, digamos, al vincular territorialmente todos los datos estadísticos. Bueno, ¿por qué es importante este desafío de la IDE? Porque la IDE se puede entender como un mecanismo de coordinación entre varias instituciones, organismos públicos y también más adelante inclusive el sector privado, la academia, la ONG y la sociedad civil, de tal manera a que la información espacial, geoespacial que se genera, digamos, sea de mayor calidad, digamos, y que sea utilizable. Por ejemplo, tenemos como desafío disponibilizar en un sitio web, digamos, toda la información que se genera, digamos, las distintas instituciones, presentar un catálogo de datos geográficos y con sus respectivos metadatos, de tal manera a que el usuario pueda saber, digamos, la calidad de los datos que están ofertando, digamos, todo lo que están disponiendo. Ese es justamente la IDE, digamos, se propone una gobernanza de un consejo ejecutivo que se propone, digamos, 3 instituciones que lideren: Agencia Espacial del Paraguay, la DICERGE 1000 y el Instituto Nacional de Estadística. Pero se basan, digamos, en 5 grupos de trabajo que le dan el soporte necesario para que lleven adelante todas las actividades previstas en este marco. Estos grupos de trabajo son marco legal y normativas, que justamente este grupo de trabajo se han reunido varias veces y han elaborado un documento, una propuesta de decreto que actualmente se presentó ya en la presidencia de la República. Tenemos otro grupo de trabajo que es información geoespacial. Todo lo referente, digamos, a esta temática lo lidera la Dirección del Servicio Geográfico Militar, y en este grupo se están abordando cuáles van a ser las capas fundamentales que tiene que tener el país. Por ejemplo, la ONG GIN, el grupo de expertos de las Naciones Unidas, aconsejan tener que cada país tenga 14 datos fundamentales. Y este grupo de trabajo de información geoespacial están analizando de tal manera a validar un poco todo, a adoptar, digamos,
ese conjunto de datos para que nuestro país también tenga, digamos, esos insumos oficiales y que nos ayuden, digamos, en la gestión de la información geoespacial. Otro grupo de trabajo lo constituye el grupo de estándares. Justamente este es un grupo, digamos, de instituciones que se encargan a analizar las normas relacionadas, digamos, a la información geoespacial. El tema de los estándares en función a la ISO 19100, 115, etc. Entonces, a través, inclusive, hay una mesa de trabajo también la ISO 1000 con el Instituto de Normalización, digamos, para normalizar justamente estas normativas, digamos, acá, internacionales. Se están analizando para que se pueda adoptar o adaptar realmente, digamos, esas normas a nivel nacional. Tenemos también otro grupo de trabajo de tecnología e innovación. Justamente este grupo aborda toda la temática tecnológica y justamente lo integra, lo coordinan, digamos, este grupo de trabajo, la Agencia Espacial del Paraguay, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, MITIC, y también como soporte está, digamos, el INE. Y justamente uno de los logros que está teniendo ya este grupo de trabajo es el desarrollo de un sitio web de la IDE. En ese espacio, digamos, en esta plataforma, se van a disponibilizar todas las acciones que se están realizando en este marco de la IDE, con todas las documentaciones, todas las reuniones que se han tenido, digamos, en pos, digamos, de avanzar en la implementación de la IDE. Y por último tenemos un grupo de trabajo de fortalecimiento institucional que lo lidera la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, justamente que tiene como uno de los objetivos es fortalecer las capacidades técnicas de cada uno de los funcionarios de cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, de tal manera a nivelar un poco la capacidad técnica y justamente generar la información geoespacial que sea de utilidad, digamos, a la ciudadanía, justamente para que estos insumos, estos datos geoespaciales sirvan de soporte para realizar las políticas públicas las políticas públicas en base, digamos, a datos concretos de información geoespacial. Bueno, eso es todo lo que puedo compartir ahora. Muchas gracias. Gracias, don Andrés. Tengo 3 mesas que me faltan, las 7, la 12, sí, pueden pasar por favor. Después le sigue, tengo 7 y 10. ¿Está bien? ¿Seguimos en ese orden? Muy buenas tardes, yo soy José Vera, soy representante del Ministerio de Justicia. Nos toca el subsistema número 12, Justicia y Derechos Humanos. Dentro de este subsistema están varias instituciones que no dependen directamente del Ejecutivo, dependen de otros poderes del Estado o extrapoderes. Entonces tenemos muchas diferencias en relación a la institucionalidad que tenemos ahora. Tenemos varios sistemas que van caminando por distintos caminos,
pero al final buscamos un fin común, ¿verdad? Lo que queremos dentro de esta mesa de trabajo es normalizar los indicadores en relación al acceso a la justicia y al sistema de personas privadas de libertad. Dentro de eso tenemos que entender nosotros que ese subsistema habla, o su principal foco son los delitos, y los delitos son fenómenos humanos, y para normalizar todo eso se tiene que hilar muy fino. Entonces tenemos muchas diferencias en relación a conceptos, no tanto, pero lo que queremos como instituciones hay varias diferencias. Tenemos que entender que el delito lleva un proceso muy amplio por varias instituciones dentro del subsistema. Entonces lo que queremos trabajar son clasificadores normalizados para tener estadísticas que pueden llevar a políticas públicas que sirvan para el Estado, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, como Ministerio de Justicia ya tenemos una línea de trabajo con el INE, nos están ayudando mucho en el sistema de recolección de datos en relación a personas privadas de libertad, ¿verdad? Lo que queremos hacer es con eso normalizar esos datos para que les sirvan a todas las instituciones que están en este subsistema. Está el MP, la Fiscalía, el Ministerio Público, perdón. Entonces tenemos varias diferencias en relación a eso. Nosotros estamos trabajando en una recolección de datos administrativos que queremos llevarlo a un sistema. El INE nos está indicando cómo tenemos que caminar, el MDP ya está en una línea más avanzada y el Ministerio Público también tiene su sistema. Entonces lo que vamos a buscar es unificar los criterios para sacar datos estadísticos. En ese sentido definimos objetivos. Nosotros estamos en una etapa de análisis de indicadores con el INE. El MDP ya está un poco más adelantado, ya están haciendo mejoras en relación a su dato administrativo, a su registro administrativo, y ahora el Ministerio Público va a llevar también el mismo trabajo que nosotros estamos llevando. Bueno, lo que queremos es definir el objetivo de análisis, establecer la variable de indicadores y diseñar, mejorar el sistema, todos los registros en relación al subsistema número 12. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. La mesa 7, por favor. Tenemos estadísticas ambientales. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Moreno, actualmente soy parte de la Dirección de Gestión Socioambiental del Ministerio de las Públicas y Comunicaciones. Me tocó en esta oportunidad acompañar a la mesa número 7, que le toca abordar el subsistema número 9 de estadísticas ambientales, y parte de este subsistema lo componen varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas con diferentes dependencias como el Viceministerio de Minas y Energías, también la Dirección de Planificación Vial del Viceministerio de Obras, está los colegas de Itaipú, también Infona de Secretá, y lo coordinan MAES. Y ese fue un pequeño inconveniente que tuvimos, si bien una colega del MAES del área de recursos, de la Dirección de Recursos Hídricos, nos dio sustento, entendemos que hay otras dependencias también que ayudarían en la coordinación. Si bien los miembros que yo cité colaboran en los insumos o damos aportes a las diferentes actividades que componen este subsistema, realmente varios de los ítems que abordamos lo lidera o tiene la rectoría del MAES. Por citar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la lucha contra la desertificación, también con lo que tiene que ver con la gestión de los residuos peligrosos,
ahí también el Ministerio de Salud tiene participación. Luego tenemos todo lo que tenga que ver con el cambio climático y sus planes de acción. Entonces, lo que consideramos los miembros de la mesa es que de aquí en adelante debemos generar encuentros, reuniones con una frecuencia preestablecida, como para que bajo el liderazgo del MAES los miembros de la mesa demos el soporte correspondiente y alimentar de los datos que se requieran. Pero lo que tenemos como tarea en el cortísimo plazo es buscar que esas reuniones se consoliden o se materialicen, y necesitamos entrar en contacto con los colegas del MAES para que esto no pierda fuerza, y la voluntad al menos institucional de todo lo que hoy compartimos en esta mesa está, y vemos que cada dependencia va generando unos datos que podrían aportar a que esto se consolide. Básicamente llevamos mucha tarea para la casa, ¿verdad? De acá en adelante es un poco el comentario general que queríamos dar, y sabemos que todas estas actividades realmente nos dan mucho trabajo a todos. No solamente el MAE no va a estar solo en esto, pero sí que su liderazgo es clave. No quería hacer como otra mesa que le mandó al frente, pero terminé haciendo lo mismo, parece, ¿verdad? Gracias. Eso básicamente es lo que quería contarles. Muchas gracias. La mesa 10, ahí creo que completamos las 12 mesas. Representantes de la mesa 10, 12. Ustedes cierran. Muy buenas tardes a todos. Hicimos a propósito, queríamos cerrar nosotros porque ya están cansados, y aparte dejamos que todo el mundo hable lo mismo que nosotros queremos hablar ahora. Nuestro subsistema es el de registro administrativo. Eso significa que le implica a la totalidad del auditorio prácticamente, porque todas las instituciones generan registros administrativos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, o sea, lo que yo voy a dar es un resumen de lo que ya escucharon prácticamente todos los grupos, el resumen de todo el grupo. Estuvieron trabajando en la mesa CEPRELAC, la Dirección de Migraciones, SEDECO, Justicia Electoral, MinMujer y el INE. Teníamos unas actividades ya establecidas en el taller anterior que dejamos sin efecto algunos, porque ya prácticamente tiene una relación con la que nosotros nos enfocamos, y creo que todos se enfocaron en la parte donde dice la interoperabilidad de los datos. Entonces, nosotros trabajamos en ese apartado, dado que encontramos como un factor común ya en la mesa de la necesidad de interoperabilizar los datos entre las instituciones para poder aprovechar los datos de cada institución. Caso CEPRELAC y la Dirección de Migraciones, por ejemplo, nosotros dijimos que se ha creado una pareja, porque se dieron cuenta de que ambas instituciones se necesitan para poder generar tal vez, inclusive para tener un cumplimiento misional, se necesita acceder a cierta información de CEPRELAC, como CEPRELAC también precisa acceder a la información de migraciones. Entonces, para esa actividad se debe hacer una firma de convenio para acceso e intercambio de datos entre estas instituciones, dado que ambas instituciones ya tienen un sistema bien fortalecido y lo que necesitan es ya hacer un compartimiento de esos datos. Caso SEDECO, por ejemplo, ya estaba trabajando en el fortalecimiento de los registros. Tenemos como un receso ya, porque cuando decimos que vamos a fortalecer los registros, si hay ciertos criterios que se deben cumplir, no necesariamente
requiere una voluntad, sino que muchas veces también de recursos financieros. Entonces, ahora el siguiente paso para que SEDECO pueda seguir fortaleciendo sus registros administrativos precisa generar o crear apoyos de cooperación para sistematizar sus registros administrativos. Entonces, también es una actividad que se debe establecer y tratar de trazar en un cronograma y poder ir avanzando en ese proceso de fortalecimiento. Casos de justicia electoral y Mi Mujer también están en esa misma situación, que corresponde a la sistematización interna de los datos para la obtención de información en tiempo real. También impulsar el trabajo coordinado interinstitucional para evitar duplicidad de trabajo y unificar criterios. O sea, todas esas actividades que fueron identificadas corresponde a todas las instituciones y creo que es un factor común para todos, ¿verdad? Tener mayor capacitación y tener en cuenta también que la capacitación en la institución central, como todos son funcionarios del ministerio, también hay una dificultad de la captación de datos, donde cuando llega a la central, la captación hay mucha omisión de datos y demás. Se necesita capacitación del personal a nivel descentralizado. Entonces, toda esa actividad es lo que vamos a establecer. Así como decía el compañero, llevamos mucha tarea en la casa. Tenemos que establecer un cronograma alcanzable también para que podamos ir para adelante con el fortalecimiento de los registros. Muchas gracias, Mirta. Yo les re amo porque fueron muy obedientes, las 12 mesas. Casi, pero como el amor no es tan perfecto, entonces algunos se salieron. Bueno, invito al señor Iván Ojeda Aguilera, director nacional del INE, para dar las reflexiones y conclusiones finales y las palabras de cierre. Sí. Muchas gracias. No me voy a extender mucho porque realmente se ha aportado de manera majestuosa en la jornada. Sí quiero destacar el gran trabajo de cada uno de ustedes en la jornada del día de hoy. Decirles de que las políticas públicas no se generan de la nada. Se siembran con información, se riegan con cooperación, se cosechan con compromiso. Y dada esta metáfora, podemos decir que todos somos jardineros de la evidencia. El recorrido de esta jornada ha evidenciado un gran compromiso de parte de cada uno de ustedes. No pudimos por tiempo escuchar a todas las instituciones, pero tuvimos un recorrido en el comienzo de 7 instituciones en donde encontramos ideas muy interesantes y muchas coincidencias. Y me recordaba lo que me preguntaba una periodista esta mañana, porque cuando salí en la mañana era para hacer una entrevista y me decían, pero ahí está la Fuerza Armada, ahí está el IPS, está el Banco Central, están ustedes. ¿Qué es lo que ustedes pueden coordinar con tareas tan distintas? Entonces nuestra ley es tan amplia y también simple de entender que lo que apuntamos es a la centralización normativa y a la descentralización operativa. Apuntar a lo que ustedes decían, que empecemos a llamarnos de la misma manera, la necesidad de codificar de la misma manera, pero eso no obsta de que cada institución siga haciendo sus actividades de acuerdo a la misión de cada una de las instituciones. También el desafío que siempre decimos es, nuestro objetivo es que la gente viva mejor, que la economía se desarrolle, que tengamos un planeta más sostenible. Y me preguntaba una alumna en una disertación que nos invitaba, pero ¿y las carencias se pueden eliminar? Va a llegar un momento en donde las carencias van a desaparecer de la población. Y evidentemente que no, ¿verdad? Porque tener las medidas del bienestar de 1950 era distinto al 80, al 90 y ahora.
Siempre, como ya decían ustedes también, la estadística va evolucionando, las carencias van evolucionando, los desafíos van evolucionando. Hoy Mauricio nos mostraba el escenario de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros también tenemos que evolucionar a la misma velocidad, innovando, capacitándonos en este desafío multidimensional y multidisciplinario que tenemos, en donde quizás la estadística es totalmente transversal. Me llamó mucho la atención y celebro, me encantó la imagen que usó Flavio del Banco Central cuando decía de Economic y mostraba que el petróleo que el dato es el nuevo petróleo del mundo. Pero así también el petróleo sin procesar, sin refinar, no sirve. Entonces tenemos que pasar por ese procesamiento del dato. Como siempre decimos, el dato no cambia el mundo, pero lo que sí cambia el mundo es lo que realmente hacemos o podemos hacer con los datos. También yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere plata? ¿A quién le hace falta dinero acá? No, ¿por qué te paraste, bro? Es un recurso finito y hoy el querido amigo Geoffrey nos traía una herramienta global que es el Clearing House. Porque ese problema lo tenemos todos y encontrar recursos para nuestros operativos. Y muchas mesas dijeron, falta este operativo, falta que las limitaciones son. Y la evolución de nuestro plan estadístico de la ENDE nos decía que avanzamos en un 70% de lo que nos comprometimos, en un 40% totalmente. 40% de las actividades que dijimos que íbamos a hacer, hicimos. Y quedó ahí un restante que, si bien avanzamos, todavía no concluimos. Pero es genial porque hemos avanzado muchísimo. Acá no te hago, no entiendo mi letra ahora, no importa. Finalmente quiero destacar el compromiso de cada uno de ustedes. Mañana vamos a seguir la jornada con la infraestructura de datos espaciales. Yo creo que Andrés dio una clase magistral acá de lo que se viene. Y no quiero dejar de mencionar algunos desafíos que Oscar también me decía en la mesa. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que va a ser presentado, se está presentando, pero ese Plan Nacional de Desarrollo que nos involucra a toditos tiene que tener indicadores. Tenemos que construir los indicadores para que no sea solamente unas lindas declaraciones de objetivos, sino que tenemos que medir los objetivos. Y acá, como administrador, permítanme mencionar a Peter Drucker, que decía: lo que se mide mejora y lo que no se mide no puede mejorar y tiende a desaparecer. Así que en nombre de todos mis compañeros, agradecerte, Oscar, a vos, a Geoffrey, a querido Pascual, a Mauricio, que han venido también de otro país a traernos su experiencia, su información y por sobre todo la buena onda que siempre nos traen. Tenemos un equipo realmente fabuloso con ustedes como miembros del Sistema Estadístico Nacional. Esto ya no es un sistema, esto es una familia que, como decía al principio, tenemos que regar siempre con información, tenemos que, plantamos la semilla con información, regamos con cooperación y por sobre todo vamos a cosechar con cooperación. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en la jornada de hoy. Les agradezco de corazón también a todo el equipo del INE que estuvo colaborando, organizando esto desde hace meses. Llegó muy rápido el 15 y el 14-15 de octubre, o 15-16 creo que es. Y también lo que se viene en el futuro, vamos a tener dos jornadas de estadísticas, dos jornadas nacionales de estadística. Vamos a estar publicando más información desagregada, como por ejemplo la estratificación socioeconómica de la República. Vamos a tener también el déficit habitacional ya publicado para las próximas jornadas, que es un tema que yo sé que muchos están esperando.
Muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros. Felicidades a todo el CISEN por todos los logros que hoy ustedes han evidenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, buen retorno a todos y sobre todo la inversión del tiempo que ustedes hicieron para este evento. Gracias.